están, hermanos? Feliz sábado. Un gusto realmente poder compartir con ustedes esta mañana el momento del estudio de la Biblia. Cada vez que vengo a la Iglesia de Olivos, yo ya lo mencioné hace algunos años, me vienen muchísimos recuerdos. Hace casi 40 años tuve la posibilidad de trabajar acá en un ciclo que se dio aquí en Maipú y Pelliza. Ahora hay un gran edificio allí en ese lugar, pero en aquel entonces fue levantada una carpa inflable. Y bueno, tuve la posibilidad de trabajar en aquella oportunidad como instructor bíblico. Éramos 20, en total 20 instructores, acompañando al pastor Arturo Schmidt. Y bueno, fue muy lindo aquel momento, aquella experiencia, poder trabajar en este lugar, ¿no? Pero ahora estamos aquí reunidos para alabar el nombre de Dios, pero antes tal vez quisiera comentarles un poquito de cómo marcha la educación adventista aquí en nuestra misión, ya que desde hace 2 años, además de seguir siendo el director del IAF, me han dado la responsabilidad del Departamento de Educación del campo y tenemos 3 colegios en el campo, viniendo desde el norte hacia el sur. Tenemos el colegio de Varadero, el más nuevito de todos, que tiene ya 10 años. Tenemos el colegio de Los Polvorines y el IAF, que es un poco el abuelito de todos, fundado en 1913, cuando nuestra iglesia recién estaba comenzando a dar sus primeros pasos, no solo aquí en la zona, sino a nivel nacional y también a nivel sudamericano. Como consecuencia de la pandemia, hemos recibido un poquito un golpe. Muchos colegios en general de aquí, de Vicente López, se han visto afectados por el número de alumnos, nosotros también, no tanto, gracias a Dios, pero ya estamos teniendo en los 3 colegios la apertura de las matriculaciones para el año que viene y una gran cantidad de alumnos ya se están matriculando, gracias a Dios. En el IAF tenemos un gran desafío. El viejo edificio histórico tuvo que ser demolido hace algunos años atrás, ya había cumplido su ciclo, y estamos en el proyecto de la construcción de una nueva edificación que tiene el objetivo de poder contener a todo el alumnado al mismo tiempo con jornada extendida. Es decir, el proyecto que hemos realizado contempla tener en un sector exclusivamente a los alumnos de nivel inicial, en otro sector exclusivamente a los alumnos de nivel primario y en otro sector a los alumnos de nivel secundario. Por cierto que es un proyecto muy grande, pero soñamos en que en algún momento se podrá alcanzar a fin de que nuestros alumnos puedan tener allí no solo una buena atención académica, sino la mejor contención de manera especial desde lo espiritual. Sabemos que nuestras escuelas son, podríamos decir, las ciudades de refugio actuales, especialmente para nuestros niños y adolescentes. Y yo quisiera pedirles, hermanos, que tengan este tema en oración. Justo cuando estábamos comenzando, vino la situación de la pandemia y obviamente esto nos ha afectado, pero ya esperamos que para fin de año o comienzo del año que viene la estructura del nuevo edificio ya esté puesta en pie. Ya se está trabajando nuevamente y esto realmente es una bendición, Pero bueno, quería mencionarles esto para que puedan estar al tanto de cómo está marchando, especialmente aquí en nuestra zona, ya que la Iglesia de Olivos forma parte del distrito educativo del IAF, ¿no? Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Obviamente muchos de nuestros niños y adolescentes son alumnos del IAF, me refiero a los niños y adolescentes de la Iglesia de Olivos.
Pero bien, quisiera invitarlos ahora sí a buscar ya y concentrarnos en el estudio de la palabra para esta mañana. Saben, tempranamente en la historia de la iglesia cristiana se consideraba que la actitud pastoral del cuidado del rebaño de la iglesia era una actitud que le correspondía fundamentalmente al pastor, al líder de la iglesia. Con el tiempo, la iglesia cristiana en general y particularmente nuestra iglesia ha ido cambiando esa perspectiva. Y cuando hablamos de actitud pastoral nos referimos a todas las acciones que tienen que ver con el cuidado de los creyentes en general. Y creemos que esta es una actitud que corresponde a cada uno de los hermanos. Es decir, entre nosotros mismos debemos cuidarnos y protegernos, atendernos, visitarnos y especialmente cuidar y proteger a los más débiles y a los que pueden estar siendo o pasando por momentos de grandes tentaciones. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos presenta claramente una actitud muy distinta entre la que había en los líderes de la iglesia en los tiempos de Cristo Jesús y la actitud que tenía Cristo Jesús para con los pecadores. Siempre que estudio la Biblia me gusta presentar desde el inicio a los hermanos la idea de que todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos y aún lo que dejamos de hacer, lo debemos enmarcar dentro del gran contexto del conflicto de los siglos, de la lucha entre el bien y el mal. Este es un tema que tenemos que tenerlo claramente presente. ¿Por qué razón? Bueno, porque no hay una tercera posición. Y en la medida en que más nos acerquemos al tiempo del fin, más vamos a ver cómo la lucha entre el bien y el mal se acrecienta. Y una lucha que no solo tiene que ver con un aspecto exterior a nosotros, externa a nuestra vida, sino especialmente en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, a nivel externo y a nivel interno, a nivel mental. Por esa razón es de suma importancia que nosotros podamos tener esto presente a cada momento. Tener presente que no hay absolutamente nada, ninguna situación que ocurra en nuestra vida que podamos nosotros sacarla de este contexto. Porque absolutamente todo tiene que ver con esto. Miren, muchas veces nosotros escuchamos historias acerca de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, e incluso historias un tanto románticas de que cuando se llegaba a una fecha especial, como puede ser la Navidad, los ejércitos combatientes tomaban un alto al fuego y hasta incluso compartían momentos de camaradería. Y pasado el día de la Navidad, nuevamente volvían a combatir. En el contexto del conflicto de los siglos, desde que comenzó, desde que entró el pecado, no ha habido ni un solo instante en que esta guerra pueda tener un momento de recreo, un momento en donde se levante la bandera blanca. Las batallas son constantes, permanentes. El enemigo procura colocar en nuestra mente la idea de que hay un momento de impas, de que hay un momento de paz, de tranquilidad. Pero la realidad no es así. Por eso es que como cristianos debemos estar permanentemente atentos. Y el enemigo muchas veces utiliza en el pasado y también en nuestros días a gente del mismo pueblo, de los que supuestamente son hermanos y compañeros en la fe, los que supuestamente están del bando de Cristo Jesús, del bando de Dios,
del bando del bien para combatir contra el enemigo. Y esto ocurría en los días de Cristo. Los fariseos, los publicanos, los escribas, eran unos de ellos justamente que supuestamente eran los que tenían que dar el cuidado pastoral a la comunidad creyente y sin embargo muchas veces lejos de brindar el apoyo y el cuidado salían a la búsqueda de los pecadores para condenarlos, más que para brindarles una ayuda, un apoyo. Y el Señor Jesús vino a romper con todo esto. Hay un texto muy conocido de Lucas, capítulo 19, versículo 10, donde el Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice vino a condenar, no dice vino a buscar el error para condenar, dice vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y otro aspecto que quisiera destacar es los rasgos, las características que distinguen justamente a aquel que lleva adelante una actitud pastoral. Y la vamos a ver fundamentalmente en Cristo Jesús, ¿sí? Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en San Juan en el capítulo 8. Capítulo 7, el último versículo del capítulo 7 y luego el capítulo 8 desde el versículo 1, encontramos allí justamente un encuentro sumamente significativo. Otro aspecto que quisiera también destacar en esta lucha entre el bien y el mal es algo muy particular. El mal se toma de ciertas herramientas, aquellos que están en el bando del mal, de ciertas herramientas que quienes están en el bando del bien no pueden tomarse. Pero esto no significa que lleven desventajas los que están en el bando del bien. ¿Por qué razón? Bueno, esto es algo que lo vemos comúnmente. Voy a colocar un ejemplo deportivo. Comúnmente en el juego deportivo lo que se busca, en cualquier juego, en cualquier confrontación, lo que se busca es debilitar al oponente. En el juego de ajedrez, por ejemplo, hay una serie de reglas que lo que hacen es que determinadas fichas con determinados movimientos pueda eliminar a las fichas del contrincante. Incluso en el deporte a veces lo vemos también, en el fútbol. Hay jugadores que ni siquiera llegan a ser golpeados, pero que exageran grandemente las caídas y quedan en el suelo como si tuvieran un golpe que les impide ponerse de pie, con el fin de que el juez, el árbitro, pueda colocarle alguna sanción al oponente que estuvo cerca de él. Son reglas que no están contempladas en realidad el mentir, pero se utiliza la mentira para poder debilitar al contrincante en el juego del fútbol o en algún otro deporte. En esta batalla, quien utiliza esas medidas justamente es el enemigo. El enemigo va a estar permanentemente usando una serie de reglas con el objetivo, sino una serie de artificios que van a procurar debilitar al oponente y en lo posible destruirlo. Y saben, teniendo esto en mente, es que quisiera que leamos ahora Juan capítulo 7, versículos 53 y 8:1 en adelante. Cada uno se fue a su casa, dice el versículo 7:53. Anteriormente había habido una gran discusión, los versículos anteriores. Los
fariseos habían mandado a arrestar a Cristo Jesús, y los alguaciles que fueron estuvieron todo el día escuchando a Cristo Jesús y quedaron fascinados con lo que Él hablaba, con lo que Él hacía, y vuelven y dicen: jamás hemos escuchado a hombre alguno hablar como éste habla. Y bueno, los fariseos quedaron realmente enojados con los alguaciles que mandaron para arrestarlo y quedaron discutiendo entre ellos. El único que salió en defensa fue Nicodemo, quien ya había tenido un encuentro personal con él, de noche, a escondidas, para que nadie lo vea. Pero los fariseos en general quedaron muy enojados porque querían sacar de en medio a aquel que aparentemente les estaba por quitar poder. Ya les había quitado, no cabía la menor duda, el buen nombre, les había quitado la popularidad. Ninguno de los fariseos era tan popular como Cristo Jesús. Ninguno podía hacer las cosas que Él hacía. Ninguno podía hablar como Él hablaba. Y ninguno tenía el conocimiento de las Escrituras como Él tenía. Y si había algo que aún más los confundía y los ponía mal, es que Cristo Jesús no había pasado por sus escuelas. Por eso es tan significativo este texto. Dice: cada uno se fue a su casa. Después de toda aquella discusión, después de aquel día en que los fariseos procuraron tender una trampa o ir y cazarlo a Cristo Jesús para sacárselo de encima, se van cada uno a su casa. Por un lado, Jesús, dice el versículo 1 del capítulo 8, se fue al monte de los olivos. ¿Y a qué fue al monte de los olivos? Bueno, era muy común en él. Si me acompañan, vamos al libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35. ¿Cuál era la costumbre de Cristo Jesús durante la noche? Dice, versículo 35 del capítulo 1, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús dedicaba las horas de la quietud nocturna para estar en comunión con el Padre, para orar, para hallar fuerzas para afrontar las responsabilidades del día. Vamos a ver Lucas capítulo 5 y versículo 16. Dice allí, refiriéndose a Jesús, debido a que su fama se extendía, se reunía mucha gente para oírle, versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y el capítulo 6 de Lucas, el siguiente capítulo, versículo 12, en aquellos días, él fue al monte a orar y termina el texto diciendo que pasó toda la noche orando. El Señor Jesús tenía bien en claro el conflicto de los siglos. Él sabía bien la lucha que cada uno de los seres creados, de sus hijos, de sus criaturas, tenía que padecer día a día. Y Él había venido aquí a esta tierra con una misión. Y el Jesús, hombre, esto es un misterio para nosotros, el Dios hombre, el que dejó la deidad
y se hizo como uno de nosotros, sabía de la necesidad que tenía de estar en contacto con el Padre para poder tener las fuerzas para afrontar las tentaciones que el enemigo le presentaría durante cada día. Por eso Jesús sentía la necesidad de orar y muchas veces pasaba la noche entera orando. Y aquí en Juan, capítulo 8, versículo 1, nos indica esto. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Pasó la noche en el monte. No nos dice que pasó la noche orando. Es muy probable que haya descansado, que haya dormido, porque él tenía las mismas necesidades que nosotros tenemos. Y después de una jornada ardua de trabajo, de atender enfermos, de proclamar el reino de Dios, de atender a multitudes enteras, él necesitaba descansar, pero pasaba horas en oración y buscaba siempre un lugar cercano a donde estaba la población, pero tranquilo. Y el Monte de los Olivos era un lugar que reunía esas condiciones allí, muy cerca a Jerusalén, pero era un lugar de paz. Y dice luego, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Comenzó la jornada nuevamente. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjense qué interesante. Los fariseos se habían ido también, nos dice el texto, cada uno se fue a su casa, pero se habían ido a su casa y también habían ido de caza, con Z. Habían ido a cazar ¿a quiénes? A pecadores. Y aquí encontramos un contraste total entre Cristo Jesús, el representante del bien, el general del lado del bien, y los fariseos, que eran meros lacayos del general del mal, de Satanás, del enemigo. Estos, los escribas y los fariseos, salieron de casa a buscar a pecadores para condenarlos. Recién leíamos Lucas 19:10, donde Cristo Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El acercamiento que Cristo Jesús tiene con los pecadores es para salvarlos, para restaurarlos, para curarlos, para sanarlos. El enemigo procura colocar en nuestra mente el vívido recuerdo de algún pecado pasado, para que nos sintamos perdidos, condenados. Pero Cristo Jesús tiene una actitud muy distinta. Sigamos leyendo y veamos este ejemplo que está allí en la Biblia justamente para presentarnos. Fíjense, otro aspecto interesante, ¿no? El versículo 5 dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. La red en la casa para atrapar pecadores por parte del enemigo, fíjense qué interesante, hasta son versículos bíblicos también. O sea que el enemigo puede usar hasta la misma palabra, pero de forma equivocada. Cuando el objetivo es otro, se tergiversa hasta la palabra de Dios.
Por eso decíamos al comienzo que los que están del bando del mal se hacen de ciertas estrategias mentirosas, dañinas, egoístas. Pero los hijos de Dios nos valemos de la relación con el Señor. Por eso Cristo Jesús nos dejó su ejemplo. En otro contexto, el Señor Jesús, especialmente en el momento de la Pascua, en el último acto que tiene con sus discípulos, allí en la última cena, el jueves de noche, después de lavar los pies a sus discípulos, Él dijo: porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y no solamente nos dejó el ejemplo de humildad a través del lavamiento de los pies, sino que también nos dejó ejemplo en todo su accionar. Y en especial manera, en la actitud pastoral al acercarse a los pecadores. Y dice allí, versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí vemos la primera actitud pastoral de Cristo Jesús, que no es para con aquella pobre mujer que había sido usada como un objeto, había sido cosificada por los escribas y fariseos, con el objetivo de sacar sus propios beneficios. La primera actitud pastoral de Cristo Jesús es para con los mismos fariseos, a quienes Jesús también consideraba que tenían tanta necesidad de Él como todos los que estaban allí observando lo que estaba ocurriendo, y también la mujer que había sido traída por ellos. No expone el pecado de ellos, lo escribe en tierra. La actitud pastoral de Cristo Jesús aún fue para con sus enemigos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús amplió la ley y dijo: oísteis que fue dicho, amad a vuestros amigos, aborreced a vuestros enemigos, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cristo Jesús amplió y lo demostró en su vida. Y a la mujer, que la mujer en realidad no era el centro para los fariseos era Cristo Jesús, era poder denigrarlo a Él, era poder dejarlo en ridículo ante la multitud. Ese era el objetivo. Y la mujer era un objeto, era el señuelo, era la carnada. Porque en esta oportunidad salieron a la casa del mismo Cristo Jesús. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El espíritu de profecía nos dice claramente que lo que escribe es el pecado de ellos. Y que cada uno de ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muchas veces hemos leído esta historia, pero saben, hay un aspecto fundamental que debemos destacar en la actitud pastoral de Cristo Jesús. Jesús no responde a la ofensiva de los fariseos, de los que
se pusieron ellos mismos como enemigos de Jesús, aunque Jesús nunca los consideró enemigos. No responde, mantiene en silencio y procura rescatarlos a ellos. Hay un rasgo característico que Cristo Jesús tenía en su carácter y que es menester que cada uno de los cristianos podamos desarrollar en esta lucha que tenemos contra el mal, y es el dominio propio. Nosotros tanto en Primera de Reyes como en Hebreos encontramos el rasgo fundamental que todo cristiano tiene que desarrollar en su carácter, que es la sabiduría o madurez, como la llama Pablo en Hebreos. Y la sabiduría, nos dice la Biblia, hablamos en otra oportunidad de esto aquí, es la habilidad para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría desde el punto de vista bíblico, y madurez también. Hebreos capítulo 5 nos dice, es la habilidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hermanos, cuanto más nos acerquemos al tiempo del fin, el enemigo disfrazará tanto la mentira como verdad que será muy difícil poder distinguirla, a menos que mantengamos una relación tal con el Padre que el Señor nos conceda la sabiduría, la madurez espiritual necesaria para poder distinguir lo malo. Pero no solo necesitamos distinguir lo bueno de lo malo, sino también desarrollar el dominio propio para escoger lo bueno. Porque yo puedo distinguir lo bueno de lo malo y aún así escoger lo malo. Y es lo que procura el enemigo. En esta guerra que dijimos, no tiene ni un solo instante de descanso. El enemigo procura por todos los medios y a cada instante derribarnos. Por eso es menester que nosotros podamos mantener una relación viva con el pastor de los pastores, con el Rey de Reyes, con el único que nos puede dar la sabiduría y desarrollar en nosotros el rasgo de carácter que permita tener el dominio propio para no acceder a la tentación. Cristo Jesús nos dejó aquí ese rasgo característico, el dominio propio. En segundo lugar, la actitud pastoral de Cristo Jesús. Jesús perdona. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y en tercer lugar, Jesús ama sin prejuicios. Dijimos que a los primeros que atendió de manera muy especial allí, en silencio, fue a los que le trajeron a aquella mujer para que él la condenara. En realidad la trajeron para tenderle una trampa. Y el Señor Jesús ama sin prejuicios. ¿Tenemos nosotros prejuicios? Yo muchas veces me pregunto, ¿estoy dispuesto a tener la misma actitud con todas las personas con las que tengo contacto? Cada vez nuestro mundo se encuentra más disfuncional, más alejado de lo que presenta el estilo de vida en la Biblia. Cada vez hay más personas que tienen estilos de vida muy alejados de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud para con esas personas? Nuestra actitud debiera ser una actitud pastoral, procurando acercarnos a ellas para presentarles también la verdad, acercándonos al pecador no para condenarlos,
sino para rescatarlos para Cristo Jesús. Cristo podía hacer todo esto. ¿Por qué razón? Vamos a buscar Juan un poquito más adelante, el mismo capítulo 8. El versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí el Señor Jesús también nos está dando otro ejemplo. Y nos indica claramente que el Padre no nos dejará solos, siempre y cuando nosotros procuremos hacer lo que le agrada. Tener una vida de relación con el Padre nos fortalece para la batalla. Batalla que, insisto, no tiene un momento de descanso, un momento en donde se levanta la bandera blanca. Esa es la actitud pastoral que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos, en primer lugar entre nosotros, y en segundo lugar para con aquellos que todavía no conocen la palabra de Dios, pero que necesitan conocerla. Nosotros no tenemos que caer en la misma situación en la que cayeron los fariseos, los líderes espirituales de los días de Jesús, que pensaban que había algo especial en ellos y que por eso habían sido escogidos como pueblo de Dios. Hemos sido escogidos, pero con una responsabilidad. Debemos agradecer a Dios que hemos podido conocer la palabra, pero conocerla, si bien es un privilegio maravilloso, es también una gran responsabilidad, que es la de proclamar a otros que no la conocen, que hay un lugar, que hay alguien, un alguien en quien podemos encontrar salud, en quien podemos encontrar perdón, en quien podemos encontrar la salida que necesitamos, en quien podemos encontrar esperanza. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que esta actitud pastoral de Cristo Jesús también pueda ser nuestra actitud para con los demás. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, queremos darte muchas gracias por Cristo Jesús, por tu Hijo, porque Él nos ha dado ejemplo en todo. Señor, ayúdanos para que podamos cada día poder meditar en tu palabra y especialmente en la vida de Cristo Jesús. Poder encontrar en ella cómo Jesús se acercaba a las demás personas. Siempre lo hizo con amor. Siempre lo hizo con el objetivo de poder llevarles salvación. Aún a aquellos que procuraban entramparlo a Él, usando a pecadores con el solo objetivo egoísta de poder mantener ellos sus propias posiciones. Bendícenos, Señor. Bendice a toda esta iglesia y bendícenos a cada uno individualmente para que podamos desarrollar la sabiduría que necesitamos para distinguir
lo bueno de lo malo y también el dominio propio para poder escoger lo bueno y ser instrumentos en tus manos de salvación para otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.